Y por supuesto que el Banco Central baje la tasa de interés es algo muy importante para las inversiones que nosotros hagamos de aquí en más con nuestros ahorros, y por lo tanto es un muy buen momento para nuestro segmento de todos los lunes de recomendaciones de inversión, que en esta ocasión lo hacemos con el gerente general de Renta 4. Lo vemos ahí, a Arturo Frey. Arturo, bienvenido a Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias por la invitación. Arturo, ¿tú estás en línea con lo que opina el mercado de que el Banco Central va a bajar la tasa de interés a 5,25% el jueves? Sí, la verdad que pensamos que lo más probable es que el Banco Central baje 25 puntos la tasa de interés. Sabemos que el Banco Central depende también de lo que pase, no solo con la inflación en Chile, sino también con lo que pase la inflación en Estados Unidos, con lo que haga la Reserva Federal. Es muy peligroso para las monedas de los países el descorrelacionarse mucho con un banco central tan importante como el de Estados Unidos, y es por eso que, si bien el Banco Central chileno este último año estuvo avanzando más rápido en retroceder con las tasas de interés porque también fue muy alto, ahora ya ha marcado una pausa y va a ir avanzando en la medida que también la Fed lo haga, y la expectativa es que la Fed vaya reajustando las tasas de interés, y por eso es que también el Banco Central chileno se siente más cómodo bajándolas, y sobre todo con datos de inflación que no están tan altos como se podría haber pensado hace algunos meses atrás. Con estos dos bancos centrales, el más importante del mundo, que es la Reserva Federal, y también el de nuestro país, ¿qué es lo que ustedes le están recomendando a sus clientes? Nosotros, en términos generales y a modo de titular o de resumen, estamos recomendando, por un lado, diversificación, y por otro lado, tener un porcentaje todavía importante en renta fija. Lo primero, respecto de la diversificación, tiene que ver con que, más allá del momento que estemos viviendo económico o los mercados, siempre va a ser una buena recomendación la diversificación, y más que un lugar común, es algo fundamental y prioritario para cualquier inversionista. Diversificar se refiere a buscar diferentes lugares geográficos donde invertir, diferentes tipos de moneda, diferentes sectores de la economía, y por supuesto también diferentes clases de activos, renta variable, renta fija, y quizás también un poco de activos alternativos. Y lo segundo tiene que ver con la renta fija en particular, en el sentido que las tasas de interés todavía están altas y la relación retorno-riesgo, es decir, que estamos arriesgando respecto del beneficio que pueda traer una inversión, seguimos considerando que es atractivo invertir en renta fija, probablemente en fondos que son de money market o más bien de corto plazo, porque estamos en un momento en los mercados de máximo histórico. Estados Unidos está en máximo histórico y eso determina qué van a hacer las bolsas. Entonces, es probable que cualquier mala noticia, ya sea de inflación o de crecimiento, afecte a las bolsas y sea tomado como una excusa para el recorte. Entonces, pensamos que bueno en este momento, que la renta fija todavía sigue alta, invertir ahí esperando mejores puntos de entrada en renta variable, y ya probablemente en el 2025 ir cambiando más de renta variable, o sea, renta fija, renta variable, pero por el momento consideramos que la renta fija tiene que ser una parte importante de los portafolios. Eso también es importante, Arturo, porque en los fondos mutuos de renta fija también se pueden ver como un lugar de resguardo en momentos en que las tensiones geopolíticas en diversas partes del mundo están sumamente altas. Estoy hablando, seguimos con el tema de Ucrania y Rusia, estamos viendo lo que pasa en Medio Oriente entre Israel y su conflicto con Hamas, con Hezbollah y también con Irán. Hemos visto también que lo que ha sucedido en Venezuela. Hay muchos conflictos geopolíticos que obviamente elevan las posibilidades de que haya nuevas crisis. Entonces, ante esos fenómenos, ¿la renta fija sigue siendo un elemento de resguardo? Sí, y es muy importante especificar qué renta fija, porque existe la renta fija de largo plazo y la de corto plazo. La de largo plazo quiere decir prestarle dinero a países o a empresas en un mayor horizonte de inversión, y eso tiene más riesgo porque hay menor certidumbre a medida que hay más tiempo hacia adelante que si es que hay menos. Y también porque la sensibilidad respecto de las tasas de interés al alza o a la baja es mucho menor para renta fija de corto plazo. Es por eso que nosotros, con un criterio más bien conservador, es que recomendamos la renta fija de corto plazo en este momento, más que la de largo plazo, porque pensamos que estamos en un momento donde arriesgar poco renta muy bien, porque la tasa de interés sigue siendo
alta. En cambio, alguien que invierte en renta fija de largo plazo, finalmente está yendo a un riesgo muy similar al de las acciones, es decir, que depende mucho su inversión de la tasa de interés, y en ese sentido se puede llevar una sorpresa desagradable a alguien que está comprando un instrumento de renta fija y que piensa que es renta fija y se da cuenta que en realidad no es fija porque está invirtiendo con periodos de duración muy larga. Por eso que vale la pena ponerle apellido, renta fija de corto plazo. Eso es lo que estamos recomendando nosotros, sobre todo ahora en momentos de incertidumbre geopolítica, que si bien se ha venido a instalar la incertidumbre geopolítica, hay flancos abiertos que pueden tener un desenlace más complejo, por ejemplo, que tiene que ver con lo de Medio Oriente y con el petróleo en particular, porque el petróleo no solamente es un activo que trasciende muchas industrias y que tiene que ver con la energía y con la benzina en particular, sino que también tiene mucho que ver con la inflación. Hemos visto cómo ha caído la inflación estos últimos meses y tiene que ver principalmente con la caída del petróleo. Entonces, ahora que el petróleo ha vuelto a subir por motivos geopolíticos, es probable que la inflación pueda volver a subir y con eso las tasas de interés suban, lo cual va a ser perjudicial para la inversión de renta fija de largo plazo. Entonces, el petróleo juega un rol sistémico que tiene que ver directamente con lo que hacen los bancos centrales y por supuesto, con el crecimiento. Claro, entonces, si hay riesgos geopolíticos de relevancia, entonces esos pueden impactar a la economía mundial y una forma de resguardo es renta fija de corto plazo, pero pongámosle años a ese corto plazo. ¿Cuántos años? Mira, nosotros pensamos que más de 3 años ya sería para perfiles más tolerantes. O sea, nosotros una duración hasta 3 años creemos que es algo que puede soportar bien un perfil de inversionistas que no quiere ver mucha volatilidad en su patrimonio, que quiere ingresos más bien recurrentes o una estabilidad en el progreso de sus inversiones. Entonces yo creo que hasta 3 años sería lo más recomendable para un perfil moderado, conservador, que estamos hablando que la mayoría del público en general tiene ese perfil. Y otra cosa también muy popular en los últimos años, los depósitos a plazo. Si es que se sigue disparando el petróleo, puede subir nuevamente la inflación. Bancos centrales podrían empezar de nuevo a subir la tasa de interés, es solamente un escenario, no digo que es lo que vaya a suceder, pero en ese escenario nuevamente los depósitos a plazo subiría su atractivo. Exactamente, los depósitos a plazo en este momento están viendo mucha competencia porque fueron un producto estrella hace un par de años, pero ahora ha ido bajando la tasa de interés y los inversionistas han estado buscando otras alternativas que puedan ser un poco más rentables, como puede ser algún fondo mutuo de renta fija de corto plazo o lo que puede ser un financiamiento de operaciones simultáneas, por poner un ejemplo, que es un producto que se ofrece directamente en corredores de bolsa. Nosotros creemos que es difícil que los bancos centrales enmienden el rumbo o que lo cambien y que vayan a subir la tasa de interés, pero sí es muy probable que ralenticen el ritmo de lo que está internalizando el mercado finalmente, que son varias bajas tasas de interés en los próximos meses y años, y eso no se produzca. No olvidemos que este año en Estados Unidos se esperaban 6 recortes de tasa de interés y recién hemos visto 1. Entonces, las expectativas probablemente puedan ser exageradas respecto de cuánto va a bajar la inflación, de cuánto van a bajar las tasas de interés, y en ese sentido toma mucho sentido lo que tú estás diciendo. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, muchas gracias como siempre por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación.